Pero me gustaría, por favor, que me acompañara. Vamos a compartir la palabra a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 nos habla de cosas muy importantes, pero si observamos bien cómo Gálatas describe la fe, vamos por favor a escudriñar un poquito más esto. Gálatas capítulo 2. Y vamos a ir al versículo 1. Permítanme un segundito. Vamos a ir al versículo 16. El versículo 16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Una vez más, versículo 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo. Así es que aquí dice que hemos sido justificados por la fe de Jesucristo. ¿Por mi fe? No, por la fe de Jesucristo. Ahora, la pregunta es, cuando hablamos de la fe de Jesucristo, ¿hablamos de cuando el Señor Jesucristo actuó en la fe? No, hablamos de la fe que tenía el Señor Jesucristo, pero estamos hablándolo no en el tiempo en el que Jesucristo ejerció la fe, sino en nuestro tiempo, porque tú y yo recibimos la fe de Jesucristo y habiendo recibido la fe de Jesús, la ponemos en acción creyendo en Jesucristo. Hay una malversación o malentendimiento acerca de la fe. Por muchos años se habló acerca de la fe, por ejemplo. Se explicaba de alguna manera en los medios religiosos que si alguien pone una silla y le dicen a la persona, a ver, siéntate en la silla, y aquella persona va y se sienta en aquella silla, eso es fe, porque se sentó sin preguntar, porque se sentó sin preocupaciones, porque se sentó con la seguridad y la confianza de que la silla lo iba a sostener. Pero esto es completamente equivocado, porque la silla la estás viendo, porque conoces todo el tema que tiene que ver con las sillas. Yo me pregunto, si pones una silla que aparentemente es de 4 patas y le quitas una pata y ahora se queda la silla en 3, la pregunta es, si le dices a alguien que se siente, ¿se sentará en la silla? Pues definitivamente que no, porque sabe que si se sienta se va a caer. O hay quienes dicen, si te subes a un avión y cuando el avión va volando, eso es tener fe porque te subiste en algo que te dio confianza y seguridad, pero también es equivocado. ¿Por qué? Porque las personas saben que los aviones vuelan, que los aviones llevan pasajeros, a lo mejor no conocen la tecnología del avión, pero hay una evidencia clara, física en este mundo real que el avión funciona y que lleva pasajeros. Así es que eso tampoco es fe, o al menos la fe o la clase de fe de Dios que nos ha sido dada. Esa podríamos catalogarla como fe humana. Por otro lado, por ejemplo, hay quienes dicen, tú tienes fe en la selección de fútbol de tu país.
¿Tenemos fe que en la selección va a sacar buenos resultados? Pues podríamos decir que a lo mejor le damos el derecho de la duda. Pues no, ya no es fe. Pero vamos a suponer que sí. Bueno, pues sería una fe humana. Así es que, ¿cuál es la clase de fe de Dios que nos ha sido dada? Romanos capítulo 12, versículo 3, dice la Escritura que tú y yo tenemos la medida de fe. La medida de fe. Romanos capítulo 12, versículo 3, tenemos la medida de fe. El apóstol Pedro dice en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1, que para todos aquellos que tienen una fe tan preciosa como la nuestra, dice el apóstol Pedro. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu que nos ha sido dado es fe. Así es que la fe que tú y yo podemos ejercer o podemos aspirar a ejercer es la fe de Jesús que ha sido depositada en nosotros. Y es una sola medida. Así es que las personas creyentes que se mueven en un ámbito de poder, que se mueven en un ámbito de éxito como cristianos, no es que tengan más fe, sino posiblemente es que hayan ejercitado de una manera mayor la fe que nos ha sido dada. Para entender la medida de fe, es como si esta fuera la medida y todos recibimos de la misma medida, la misma cantidad de fe. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque así como Dios no te ama más porque seas bueno, ni Dios te ama menos porque seas malo, porque Dios es amor, así Dios, como no hace excepción de personas, nos da la medida de fe. Así como Jesús es la verdad, el camino no es una verdad, sino es la verdad absoluta. El camino, la vida de manera absoluta, total, plena. Así la medida de fe que nos ha sido dado es una sola medida para todos los creyentes. Pero es la fe de Jesús operando en nosotros, fluyendo en nuestras vidas, que se puede poner en acción para apropiarse de todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Ahora, si vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 1 y versículo 6, habla acerca de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después en el versículo 6 dice la Escritura que Dios se complace en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. Así es que Dios no se complace en que nosotros amemos, Dios no se complace en que nosotros asistamos a reuniones, Dios no se complace en que nosotros seamos obedientes, Dios no se complace en que nosotros hagamos buenas obras, Dios no se complace en que nosotros hagamos bien o hagamos mal. Dios se complace cuando nosotros ejercitamos nuestras vidas en la fe de Jesús. Por eso Romanos capítulo 1 dice que el justo vivirá por la fe. En el Evangelio dice, vamos a leerlo, dice la Escritura que Romanos capítulo 1, dice la Escritura que, dice la palabra en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así es que la fe no es mi fe, sino la fe de Jesús. ¿Y por qué muchos creyentes están frustrados en sus vidas? Porque la fe es la única que puede apropiarse de lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo. Así es que, ¿cuál es la razón por la cual los creyentes no se pueden apropiar a veces de lo que les ha sido concedido? Porque no operan en la fe de Jesús, sino operan en su fe, en su propia fe. Y la fe humana no alcanza. La fe humana es natural, es de este mundo, es carnal.
y la fe de Cristo es espiritual, es la única que puede penetrar en el ámbito espiritual para atrapar y poseer lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo. Ahora, si usted dice, mire cómo dice Gálatas capítulo 3, porque es muy importante que entendamos cuál es la obra redentora de Jesús en el Calvario, cuál es el intercambio divino. Recuerde que nuestra vida sin Cristo estaba destinada a la vergüenza, al rechazo, a la maldición, a la muerte, a la escasez, a la pobreza, a la enfermedad, al dolor, a la depresión, a las injusticias, al pecado. Pero en Cristo, Cristo nos redimió y nos rescató, pagó por nuestros pecados para que nosotros podamos disfrutar su gloria, su aceptación, su bendición, su justicia, la justicia de Jesús, la fe, la bendición, la vida, la salud, el bienestar, la prosperidad. Es decir, hubo un intercambio divino en el Calvario y todas las promesas que nos fueron dadas son sí y amén en Cristo Jesús. Así es que el creyente necesita vivir en esta dimensión a través de la fe de Jesús que nos ha sido dada. Pero recuerden, la fe de Jesús está conectada, está ligada al conocimiento de la palabra. Si no hay conocimiento de la palabra, como el conocimiento de la palabra está ligado a la fe, o la fe ligada al conocimiento de la palabra, entonces la fe de Jesús no puede operar. Pero mire cómo dice el versículo 1 de Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para obedecer a la verdad? La verdad está relacionada 100% con la palabra de Dios. Jesús es la verdad es Jesús es la palabra es Jesús, la palabra de Cristo es la verdad. Dice, a vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto es lo que quiero saber, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Le pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando una persona es salva, cuando una persona recibe por primeramente a Jesús como Señor y Salvador en su vida, no es porque otro lo anime, no es porque otro lo convenza, sino porque la palabra de que Jesús es el Salvador y que pagó en el Calvario 2000 años atrás por todos nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y en eso se manifiesta el amor de Dios, que Dios envió a su Hijo en rescate por el mundo. Cuando alguien escucha estas palabras, que es el Evangelio, y viene la fe de Jesús y Él se apropia, Él pone en acción esa bendición que les da en ese momento, no la resiste, no la rechaza. Recuerde que dice el mismo Señor Jesucristo, cuando el Espíritu venga, os guiará toda verdad. Dice, pero también el Espíritu Santo os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Así es que cuando alguien escucha estas palabras del Evangelio y no rechaza a Cristo, la fe de Jesús opera en esa persona, y esa persona puede confesar y recibir a Jesús de una manera genuina. Pero cuando la persona no aplica la fe de Jesús, no recibe la fe de Jesús y no se manifiesta o se expresa en la fe de Jesús, por más oración que la persona haga, por más declaración que la persona haga, no será salva. Y es algo que nosotros no podemos o no podemos cambiar. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra con fe, con la fe de Jesús. Pero no debemos de forzar a las personas, porque si forzamos a las personas nosotros podemos creer que hicimos lo correcto, y las personas pueden hacer la oración de fe, pero nunca recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Nunca sucedió ese nuevo nacimiento de manera espiritual, porque no se trata de la fe humana, sino es de la fe de Jesús operando en la vida de las personas. Por eso, en todas las iglesias que se llamen cristianas, cualquier tipo de iglesia que se llame cristiana, muchos
que están ahí, que asisten regularmente, no son salvos. Y muchos inclusive que pudieran haber hecho una oración de fe, que no la hicieron por el genuino escuchar la palabra de verdad del Señor Jesucristo, la palabra descrita en el Evangelio. No han nacido de nuevo. Pero nosotros no podemos ponernos unos lentes para observar quién es nacido de nuevo y quién no lo es. Pero nuestra responsabilidad es compartir el verdadero Evangelio de Jesucristo, para que las personas que escuchan, que ven, que se acercan, puedan aspirar a nacer de nuevo a través de recibir la palabra, porque la fe de Jesús viene por oír la palabra, por oír la palabra, por oír la palabra del Evangelio de Jesucristo. Ahora, dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, les dice el apóstol Pablo a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así es que dice la Escritura. En muchas otras palabras podemos entender este concepto o este contexto que dice el Señor a través del apóstol Pablo. Dios que opera entre ustedes, ¿lo hace a través de las obras de la ley o a través del oír con fe? A través de la fe de Jesús, a través de oír la palabra. Así es que el punto interesante aquí es que cuando nosotros operamos o nos ejercitamos en la fe de Jesús, Dios opera a través de tu vida. Mira, hay tres cosas importantes que necesitamos saber. Una, Dios nos ha bendecido con toda bendición ya. No hay nada que Dios no haya limitado o dejado de lado para no bendecirte. Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Todo te ha sido concedido, todo lo concerniente a la vida y a la piedad, de acuerdo a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No estamos hablando de que todo significa todo lo que carnal o mal o humanamente te puedes imaginar. No, estamos hablando de las bendiciones que vienen por causa de Jesucristo, de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Ahora, segundo, Dios no te limita. Dios no te limita. Antes bien, nosotros podemos limitar a Dios cuando no nos ejercitamos adecuadamente en la fe de Jesús. Cuando no creemos correctamente, podemos limitar a Dios en nuestra manera de pensar. Pero Dios no se limita para contigo. Y en Cristo todas las promesas son sí y amén. Es importante que saquemos de nuestra cabeza que lleguemos a pensar que si Dios quiere o no quiere, si Dios querrá o no querrá. En Cristo, dice la palabra, todas las promesas son sí y son amén. Pero definitivamente que hay cosas que tú no puedes apropiarte ahorita porque no es el tiempo y el momento. Quizá tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Pero no porque Dios lo sabe y te ha sido concedido, pero no ahorita, sino en su momento correcto, significa que Dios está limitándote. No, de ninguna manera. Lo que sucede es que nosotros limitamos a Dios cuando no nos ejercitamos en la fe de Jesús. Nosotros limitamos a Dios cuando no nos ejercitamos en la fe de Jesús. Así es que Dios está disponible y dispuesto para operar todo su poder. Porque no se trata de qué quieres tú, cómo quieres hacerlo y cuándo quieres hacerlo. Pero el verdadero creyente, cuando camina en la fe de Jesús, entiende que es lo que Dios ha diseñado para ti, que es más excelente que lo que tú puedas pensar. ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? No tú, pero Dios lo opera en ti. ¿Y cuándo es que Dios lo va a hacer? Mientras no lo limites, Dios hace todo perfecto en su tiempo. Mientras tú no lo limites, mientras yo no lo limite, Dios hace todas las cosas perfectas en su tiempo.
Esto es sumamente importante. Y por último vamos a terminar leyendo Filemón capítulo 1, versículo 6. Filemón 1:6, donde dice la Escritura, el apóstol Pablo hablándole a Filemón y diciéndole que la comunicación de tu fe, que la manifestación efectiva de tu fe, que la demostración de tu fe. Recuerda que el mismo Señor Jesucristo dijo: por sus frutos os conoceréis. Así es que no podemos hablar de un creyente nacido de nuevo que presume caminar en la fe de Jesús cuando vive una vida lejana en la máxima expresión de todo lo que Cristo nos redimió. Cuando vive completamente de una manera diferente a lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Vive de una manera completamente diferente a los frutos del Espíritu. Vive completamente de una manera diferente al poder de Dios manifestado en nuestras vidas que nos fue dado, la unción del Espíritu. Si alguien vive completamente alejado de Dios, alejado del fruto del Espíritu, del poder de Dios, de la redención que es en Cristo Jesús y de todas las virtudes de la vida y la piedad y de las bendiciones que nos han sido dadas para participar de la naturaleza divina, y presume que camina en la fe, está completamente engañándose a sí mismo, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: por los frutos serán conocidos. Y recuerda, si tú y yo somos creyentes nacidos de nuevo y tenemos el Espíritu Santo, entonces el fruto del Espíritu está listo para manifestarse. No podemos darnos el lujo de limitar a Dios en que manifieste el fruto del Espíritu en nosotros. Así es que dice el apóstol Pablo a Filemón: para que tu fe sea manifiesta, demostrada de una manera eficaz, solo es, lo estoy parafraseando el versículo, a través de el conocimiento de todo el bien que ya tenemos por causa de Cristo Jesús. A través del conocimiento de todo el bien que hay en Cristo Jesús. A través del conocimiento de todo el bien que ya hay en Cristo Jesús. ¿Y dónde vamos a conocer todo el bien que hay en Cristo Jesús? En la palabra. La palabra me describe todo el bien, toda la benignidad de Dios. Por eso Romanos capítulo 2 dice que solo la benignidad de Dios nos guía a cambiar nuestra manera de pensar, nos guía al arrepentimiento. Romanos capítulo 2. Solo la benignidad de Dios, la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Así es que nadie puede ostentar caminar en la fe, nadie puede ostentar decir que Dios está con él, nadie puede ostentar las cosas del Espíritu si la fe no es manifiesta en su vida, de alguna manera o de otra. Ahora, Dios no nos está exigiendo ni de ninguna manera, lo estamos diciendo con el fin de condenarte o sentirnos condenados porque no hemos manifestado la fe de una manera plena en todas las áreas de nuestra vida. No, tenemos que aprender a ir de menos a más, de gloria en gloria, capitalizando las diferentes áreas de nuestra vida, siendo fieles en lo poco para ser hallados fieles en lo más. Pero tenemos que ir conquistando cada una de las áreas de nuestra vida de una manera que entendamos que cuando ponemos nuestra confianza y nuestra mirada en el espejo perfecto de la palabra, seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que este es algo muy importante, fundamental, porque este mundo está haciendo todo lo necesario para alejarte del conocimiento de Jesús, para alejarte de la palabra de Dios, para alejarte de la fe, para alejarte del verdadero amor de Jesucristo, para que tú no te ofrezcas en sacrificio vivo al Señor, como dice Romanos capítulo 12, dejando de conformarte a este mundo, pero antes bien siendo transformado por la renovación de tu entendimiento, ofreciéndonos en sacrificio vivo al Señor. Y como decía el apóstol Pablo, por el
incomparable valor de conocer a Jesús, lo he dejado todo y lo tengo todo por basura. Pero ¿cómo podemos atrevernos a esta actitud? Cuando empezamos a caminar en la fe de Jesús. Porque solo la palabra puede renovarnos y transformarnos y caminar caminar en esa actitud, caminar en esa intención. Hay quienes dicen también que en los últimos tiempos o en el último tiempo, del tiempo del fin, vendrá un avivamiento. Pero no puede haber un avivamiento si no hay quienes sostengan, prediquen, hablen acerca del Evangelio. Y por eso es tan importante que nosotros estemos preparados, listos, no solo entendiendo y creyendo correctamente, que no tenemos que estar seguros en lo que creemos que es la palabra, que no divaguemos y que no claudiquemos a derecha o izquierda, sino debemos estar firmes en el nombre maravilloso y precioso de Jesús. Amén. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendito tu nombre por siempre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores somos en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia. Declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.